San Simón Stock ocupa un lugar eminente en la historia de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Su vida, situada en el siglo XIII, se conoce a través de testimonios escasos y de tradiciones carmelitanas posteriores, por lo que conviene acercarse a su figura con prudencia histórica, sin disminuir por ello la importancia que tuvo en la consolidación de la orden ni la fuerza espiritual que su memoria ha ejercido durante siglos. Según la tradición más extendida, Simón nació hacia 1165 en Inglaterra, probablemente en el condado de Kent, y algunas noticias lo vinculan de modo particular con Aylesford. En los documentos medievales aparece con frecuencia como Simón el Inglés, Simon Anglus, denominación que recuerda su origen británico. El sobrenombre Stock se ha relacionado tradicionalmente con una vida juvenil de penitencia en el hueco de un tronco de roble, pues stock alude en inglés al tronco o tocón de un árbol. Esta imagen expresa bien el ideal de austeridad y retiro que la tradición asocia a sus comienzos. También se le atribuyen una etapa de predicador itinerante, un viaje a Roma y una peregrinación a Jerusalén o al Monte Carmelo, rasgos que encajan con la espiritualidad eremítica de los primeros carmelitas. Para comprender su misión, es necesario recordar el momento decisivo que atravesaba entonces la Orden del Carmen. Los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo habían nacido en Tierra Santa, en el entorno del Monte Carmelo, como una comunidad de ermitaños dedicada a la oración, la penitencia y el servicio de Cristo bajo el patrocinio de la Virgen María. A comienzos del siglo XIII, recibieron una regla de vida de San Alberto, patriarca de Jerusalén, pero la inestabilidad de Oriente, el debilitamiento de los reinos cruzados y el avance musulmán empujaron a muchos carmelitas a trasladarse a Europa. Allí tuvieron que adaptarse a un marco eclesial nuevo, dominado por el crecimiento de las ciudades, las universidades y las órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos. En ese contexto se sitúa la obra de San Simón Stock. La tradición carmelitana lo presenta como prior general de la orden, probablemente el quinto o sexto, elegido en el capítulo celebrado en Aylesford en 1247, aunque algunas cronologías sitúan su elección en Londres hacia 1254. Se dice que sucedió al beato Allen, y que, a pesar de su edad avanzada, desplegó una energía extraordinaria para guiar a los carmelitas en una etapa de verdadera transformación institucional. Bajo su gobierno, la orden avanzó desde su primitivo eremitismo oriental hacia una forma de vida mendicante, apostólica y urbana. La mitigación de la regla, aprobada por el Papa Inocencio IV en 1247, permitió a los carmelitas establecerse en las ciudades y desarrollar una presencia más adecuada a las necesidades de la Iglesia occidental. Simón procuró también la protección pontificia frente a las dificultades que la orden encontraba con el clero secular y con otras congregaciones religiosas. En este sentido, tuvo especial importancia la bula otorgada por Inocencio IV el 13 de enero de 1252 en Perugia. La expansión carmelitana atribuida a su impulso fue notable. Se recuerdan fundaciones en centros universitarios de primer orden, como Cambridge en el año 1248, Oxford en el 1253 y París y Bolonia hacia el 1260, además de la presencia creciente de la orden en Inglaterra, Irlanda, Francia y España. Estas casas favorecieron la formación intelectual de los religiosos jóvenes y permitieron al Carmelo integrarse en la vida teológica y pastoral de la Europa medieval. Pocos años después de la muerte de Simón, la aprobación de la orden por el Concilio de Lyon en el año 1274 confirmó la orientación que aquella etapa había hecho posible. San Simón Stock,
quedó también unido de manera inseparable a la espiritualidad mariana del Carmelo. La tradición le atribuye una profunda devoción a la Virgen María y la composición de las antífonas Flos Carmeli y Ave Stella Matutina, incorporadas al uso litúrgico carmelitano. Aunque la atribución de estos textos ha sido discutida, expresan con claridad el espíritu que la orden reconoció en él: amor filial a la Madre de Dios, confianza en su intercesión y conciencia de vivir bajo su especial patrocinio. El episodio más célebre asociado a su nombre es la entrega del escapulario del Carmen. Según la tradición, el 16 de julio de 1251, en Cambridge o en Aylesford, la Santísima Virgen se apareció a San Simón y le entregó el escapulario de la orden como signo de protección, con la promesa de una particular asistencia maternal para quienes lo llevaran con fe. Con el paso del tiempo, esta tradición llegó a ocupar un lugar central en la piedad carmelitana y en la devoción mariana de la Iglesia. La propia orden ha indicado que el escapulario no es un amuleto, sino signo de pertenencia espiritual al Carmel, de consagración filial a María y de compromiso con una vida cristiana auténtica. El escapulario pequeño, difundido ampliamente desde el siglo XVI, se convirtió así en una de las devociones marianas más extendidas del mundo católico. San Simón Stock murió el 16 de mayo del año 1265 en el convento carmelita de Burdeos, en Francia, mientras realizaba una visita a la provincia de Vasconia o Aquitania. Su sepultura en Burdeos fue pronto lugar de veneración y a su intercesión se atribuyeron numerosos milagros. El primer oficio litúrgico conservado en su honor fue compuesto en Burdeos en el año 1435. Su culto se extendió después por los Países Bajos, Irlanda e Inglaterra, y en 1564 el capítulo general lo prescribió para toda la orden carmelitana. Aunque no fue canonizado mediante un proceso formal moderno, su santidad fue reconocida por culto inmemorial y su memoria litúrgica quedó incorporada al calendario carmelitano con especial veneración en la provincia británica. Sus reliquias prolongaron también la memoria de su santidad. Conservadas durante siglos en Burdeos, una tibia fue llevada en el siglo XIX a la iglesia carmelita de Kensington, y parte de su cráneo fue trasladada a Aylesford a mediados del siglo XX, donde se venera en una capilla dedicada a él. Este retorno simbólico a Inglaterra unió el lugar asociado a sus orígenes y a su gobierno con la memoria de su muerte en Francia. La grandeza de San Simón Stock se manifiesta ante todo en haber sido una figura decisiva para la supervivencia y la expansión del Carmelo en Europa. En él se reconoce el paso de una orden nacida en la soledad contemplativa de Tierra Santa a una familia religiosa capaz de arraigar en las ciudades, las universidades y la vida pastoral de Occidente. Su nombre quedó unido para siempre a la Virgen del Carmen, al escapulario y a la identidad mariana de la orden. Por eso, su memoria permanece como signo de fidelidad y renovación. Fidelidad a la raíz orante del Carmelo y renovación valiente ante las necesidades de la Iglesia de su tiempo. Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será, de hoy en adelante, señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Oh bellísima flor del Carmelo, fructífera viña, resplandor del cielo, Madre singular del Hijo de Dios, Virgen siempre pura. Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo de Dios, permanecisteis intacta y sin mancha ninguna. Oh bienaventurada siempre Virgen, asistidme en esta necesidad. Oh estrella del mar, auxiliadme y protegedme.